Sí, amigo, por fin, cuarta temporada de la Biblioteca Ufológica. Comenzamos una nueva era de nuestro querido programa junto a Sergio Sánchez, siempre con él para esta nueva temporada, la cuarta ya, de nuestro programa. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, y muy contento de mirar hacia atrás y ver que llevamos tantos programas ya en el cuerpo, son muchos. Y una Impresionante, cuarta casi, temporada que viene además con varias sorpresas, así es que no deja son de ser. casi 60 programas, Sergio, de este formato que se suman a las otras 60 y tantas de la cápsula UFO literaria. O sea, hay Sí, videos para pasar un buen rato mirando en nuestro canal de YouTube. Así que, bien, cuarta temporada ya, año 2025, con, con la repetición de una ya tradición en nuestro programa. Sergio, vamos a hablar de un libro de Martin Kottmeyer. Me refiero, por cierto, a Taxonomía de los visitantes extraterrestres, tomo 2, ahí lo tienes tú, acá lo muestro yo, publicado en mayo del 2022 por Coliseo Sentosa. Así que esta vez vamos a barrer hacia la casa. ¿Qué podemos sí. decir, Sergio, ya no de Martin Kottmeyer, de quien ya hemos hablado bastante, sino más bien de este libro en específico de taxonomía de los visitantes extraterrestres? Bueno, como en todos los trabajos de Meyer nos encontramos ante el despliegue de una erudición desbordante y asombrosa. Y quien quiera encontrarse con casuísticas sobre ocupantes humanoides, que se echan falta a veces, y análisis, además, de la historia de los distintos estereotipos de humanoides que han surcado los largos años ya de la ufología, necesita a su vez tener un encuentro cercano con Meyer y especialmente con los dos volúmenes de taxonomía. Sí. Por supuesto, de los visitantes extraterrestres se entiende que es una manera de decir en general algo sobre los ocupantes de los ovnis, no está necesariamente enmarcándose dentro de una defensa de la hipótesis extraterrestre, como alguien me comentó hace poco, ¿no? Es una forma de decir, ¿ah? O sea, en general se refiere a los ocupantes de los ovnis, cualquiera sea el origen que se les atribuye, aunque sabemos que lo estructural ha sido la cuestión extraterrestre. Sí. Y sí, y como siempre es una gran cantidad de temas, cada uno nos abre a un mundo de posibilidades, entonces lo que uno puede hacer como comentarista simplemente es referirse a algunos tópicos entre otros, que le llamaron la atención. Y, por ejemplo, acerca de los grises, de los tan mentados grises. Este libro aborda por fin de manera sistemática y uno entiende también el papel que han jugado indiscutiblemente los estereotipos que la propia ufología ha ido introduciendo Ujú. a propósito de este tema. Eh, Artículos notables, alienígenas con cuellos de cisne, eso nos trae unas reminiscencias claras, incluso a la famosa película Encuentros cercanos del tercer Claro, tipo, ¿cierto? ¿cómo se sostenían esas cabezas, no? Claro, es que este es el tema de la literalidad, es que yo pienso que uno debe ser capaz de entender que si asumimos la literalidad de esa estructura somática, sé que van a salir defensores de inmediato, igual es muy problemática entiendo todas las hipótesis ad hoc, que una gravedad especial dentro de la nave, en fin, que usted una vez más está cediendo a su antropomorfismo, usted acusa de antropomórficos a otros, pero usted mismo se está, en fin, esto ya peino canas. Entonces, créanme que me conozco esas cosas, no digo que yo esté por sobre ellas, a lo mejor estoy equivocado, pero las conozco esas objeciones. Entonces, lo señalo porque hay gente que es muy polémica en relación con este tema en particular. Y, y bueno, nos encontramos con materiales muy valiosos y una cosa muy interesante que hace con Meyer, y tiene mucho de historiador cultural que no se, aunque no se le reconozca muchas veces como tal,
por ejemplo, se remonta al siglo XIX. Entendiendo, ojo, lo de gris no es solamente el color y no es solamente el estereotipo que se impuso a raíz de cierta interpretación de Whitley Strieber, Communion y lo que fueron aportando los abductólogos. En general, aquí se habla también de la figura del enano macrocéfalo, que es muy importante. Y ¿Por qué la gente se ríe? ello, ¿Por qué la gente se ríe cuando nosotros hablamos de enanos macrocéfalos, Sergio? No entiendo esa parte. sí, se ríe, es que uno, claro, y pelados, digamos, calvos. Entonces, estamos como siempre al filo sobre todo yo, que soy más pequeño, digamos, estoy siempre al filo de la autodescripción. Entonces, claro, yo sé que me arriesgo cuando digo así, pelados, pequeños. Claro. Sí. Con ese acento raro con el que hablan. Claro, evidentemente de aspecto desagradable, entonces yo sé que estoy aportando insumos para lo que hoy día llaman bullying, como se llama. Sí, bueno, perdona, te interrumpí con No, es que es interesante porque en realidad tú, dentro de lo que es una broma, pero sin embargo en la broma se oculta algo muy serio, que es el hecho de que es evidente la deuda, por lo menos para mí y también para Goldmeier, la deuda que tienen estos humanoides con elementos de la cultura humana y de la proyección de ella en determinados seres. Por ejemplo, apunta Goldmeier yendo hacia el siglo XIX, que los extraterrestres de la literatura, los extraterrestres literarios, que comenzaron a aparecer ya desde el siglo XVIII, generalmente como un recurso para hacer una crítica social, por ejemplo, pensemos en Mil Omegas de Voltaire y otros, pero en la medida en que se avanza ya después con el tiempo, los extraterrestres, los habitantes de otros mundos tienen un aspecto humano, claramente humano, y están con vestimentas humanas de acuerdo a la mentalidad de la época. Claro. Y yo creo que lleva razón con Meyer cuando apunta lo siguiente. El aspecto de los extraterrestres, todo esto mucho antes de la ufología, por supuesto, sí, se va deshumanizando en la medida en que van desarrollándose y van llegando a conocimiento del público y de los literatos también las ideas evolucionistas. Claramente. Es decir, que las especies pueden mutar y que además es el despliegue del tiempo lo que permite el desarrollo evolutivo. Entonces, ya el propio Camille Flammarion, astrónomo y polímata del siglo XIX, comienza a especular lo que sería posteriormente un desarrollo futuro, ¿cierto?, de la humanidad, y también acerca de otros seres, por ejemplo, su famoso libro, La pluralidad de los mundos habitados. Y yo diría que está claro, Michel Merger también aportó antecedentes interesantes, que desde fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX ya se va entronizando en el imaginario la idea del enano macrocéfalo con poderes mentales y con una inteligencia tecnológica muy desarrollada. Ojo, entonces esos elementos comparecen posteriormente. Si uno visita los pulps de ciencia ficción popular de los años 30, por ejemplo, nota que ya están ahí los ocupantes que vendrán después. Entonces, ese es un elemento que hay que considerar, sobre todo a la luz de lo que señalábamos, que las especies pueden evolucionar en el tiempo, cambiar, y la propia humanidad puede ir cambiando. ¿Cuántas veces hemos leído, incluso en libros de ufología, especulaciones sobre cómo será la especie humana en el futuro? Cada vez con una cabeza más prominente, sin necesidad de pelo, y cada vez con un cuerpo reducido más, con el tronco y las piernas reducido más a la insignificancia, precisamente por el uso de tecnología, por el desuso de las extremidades para desplazarse, etc. Claro. Entonces yo diría que es una parte muy interesante de
trabajos de Goldmeier que se compilan en este libro son sus reflexiones en torno a este tema y cómo han ido, no, él no habla como teórico de la evolución, habla como crítico cultural y cómo esas ideas también fueron penetrando en la literatura concerniente a estos temas. Sí, hay un análisis bien profundo de los grises, lo que hablábamos recién. Se pregunta por qué los grises son grises. Se pregunta en otro artículo de qué color son los grises, Claro, porque no son grises necesariamente. claro, sí, y va más allá del color, claro. Claro, hay un análisis también sobre por qué los empezamos a llamar grises. Está también un ensayo bastante largo que se llama de mentes varicosas, que después viene una segunda parte. Eso sobre los grises, pero también habla de los insectoides, ¿no? Sí, sí, y mira, y la parte de los insectoides es realmente un lujo, porque es lo que siempre quisimos conocer y no habíamos tenido una fuente sistemática accesible. Y de pronto tú te encuentras con cosas como esta. Claro. Que aquí bichos barrocos, insectos alienígenas pululan por la cultura popular, eh, antropomorfismo cósmico, entre otras entradas muy interesantes, pero la idea es que aquí se nos ofrece una visión sistemática y ordenada de este tipo de casos ufológicos y de sus posibles fuentes y de sus repercusiones en la cultura popular. La idea por ejemplo, de las entidades mantoides, ¿no? En forma de mantis. Yo por Sí. primera vez escuché hablar de eso realmente en una exposición que hizo John Carpenter, el abductólogo estadounidense de la MUFON, en un congreso de ION en Chile, en 1996. Y lo que me llamó la atención fue que cuando mostró la ilustración de los mantis, ¿no? Los seres con forma de mantis religiosa, Uh-huh. yo diría que ahí se produjo un O del público más profundo en otros casos. Activó algo ahí, algo que estaba, no sé si desarrollándose, incubándose, pero era algo muy fuerte. Uh-huh. Así es que el tema de los insectoides por fin abordado de manera sistemática, con una gran cantidad de información. Incluso justo iba, o sea, a veces se me pierden algunas cosas que tengo anotadas acá, pero, sí, Kottmeyer hace un completo listado de todo tipo de producciones culturales que incorporan formas que podrían también calificarse insectoides en sentido amplio, de grandes patas articuladas, artrópodos, ¿no? Sí. No solamente insectos, artrópodos, o sea, pueden ser Uh-huh. también escorpiones, arañas, en fin, no solamente insectos, arácnidos también, o miriápodos también. Entonces, una serie de películas, pinturas, hay alusiones a Salvador Dalí, en fin, etc. Y uno de esos, 1929, el experimento Escarabajo, de Russell Hayes, y aparece una criatura acá, todo esto es la página 225, una criatura que a mí me recordó el escorpión prehistórico marino, por llamarlo de alguna forma, el Pterigotus. Y aquí tengo aprovecho también de exhibir parte de mi colección. Claro, aquí tengo uno, ¿no? Claro, claro. Sí, seamos sinceros, ¿no? La ufología ha ofrecido un verdadero catálogo de monstruos. No en vano hay libros de criptozoología, y a ti te consta el libro de Daniel Cohen, que uno de sus capítulos lo consagra a criaturas ufológicas de criptozoología. De hecho, pareciera que las taxonomías de humanoides y ocupantes podrían, por lo menos en parte, ser subsumidas o absorbidas por la criptozoología. Eso Claro, también claro. indica algo. Sí, Los seres peludos, por sí, ejemplo. Esta vinculación a veces demasiado estrecha entre los Yeti o los pies grandes con los ovnis. Ya que los mensajes subliminales no han rendido fruto, la flota intergaláctica interrumpe este programa para pedirles que se suscriban al canal de Coliseo Sentosa, los sigan en Twitter e Instagram y también los visiten en Facebook.
Además es necesario dar me gusta a este video y comentarlo si tienen ganas. Volvemos a nuestra programación habitual. Por ejemplo, Sí, esta vinculación a veces demasiado estrecha entre los Yeti o los pies grandes con los ovnis. Hay un vínculo, ahí hay un cruce que, bueno, se explica tal vez por el interés que genera. Hay muchos aficionados a la ufología que son a la vez aficionados a la criptozoología, ¿no? Hay un cruce sí, ahí que es innegable. Me estaba acordando de un caso que cuenta John Keel en el libro El enigma de las extrañas criaturas, que alguien ve unos seres extraterrestres o de donde sean con forma de ameba. O sea, ya es como la exacerbación de la variedad de formas, ¿no? Ya no es un humanoide, ya no es un gris, ya no es un insecto, es una ameba. ¿Ya? ¿Qué más puede haber después de eso? claro, como el caso del secuestro, o del intento de secuestro de Rydberg y Gustafsson en 1958 en Suecia por amebas, pero por lo menos la versión que yo leí, las versiones cambian, eran amebas de aspecto, aparte de extrañísimo, que despedían un olor nauseabundo. Entonces, sí, amebas, todo tipo de seres. Incluso hay una sección con la cual termina este libro, otros. Otros, sí. Sí, sabemos que ha habido hasta observación de aparentes monjes en ciertos casos con ocupantes. La verdad es que es una selecta antología. Alguien, me refiero a hace varios años, se quejaba de que faltaba una compilación lo suficientemente amplia de casos de humanoides con ocupantes. Y yo creo que ese vacío ha venido a ser eficazmente cubierto por los dos tomos que son los tomos 3 y 4 de las obras completas de Martin Cornelius. Porque aquí sí que está, yo diría, un catálogo con pretensiones de exhaustividad, sin poder abarcarlo todo, pero las más fundamentales están ciertamente aquí. Al punto, Sergio, de que llega a hablar de la moda que usan los seres extraterrestres, la moda alienígena. Ya Sí, también al final del libro, un largo ensayo con muchísimas sí, imágenes de cómo se visten los seres que nos visitan, entre comillas. claro. Alienígena con cuello alto, ¿cierto? Claro, sí. Y llamas marcianos. O esos trajes largos, hay una amplia gama bueno, de escafandras, de trajes de astronautas, hay de Sí. todo. Sí, incluso yo estaba buscando acá, hasta que lo voy a encontrar aquí, porque son tantas cosas, aquí. Si me permite, quería leer un Claro, fragmento, claro. solamente para dar el tono del asunto. Dice, cacería de cabeza, buscando a los degenerados entre los primitivos. Dice, en 1947, cuando los platillos volantes llegaron, se dedicaron principalmente a dar vueltas por el cielo. Apenas si hubo aterrizajes y nadie tenía mucha idea sobre quiénes podrían ser los pilotos. Solo han podido encontrarse 4 o 5 casos que entrarían en la clasificación de encuentros cercanos del tercer tipo, es decir, con entidad. Dicho volumen contrasta poderosamente con el correspondiente a las oleadas de la nave aérea de 1896-97, en las que los investigadores han contabilizado 36 casos detallados tipo EC3, de los que al menos 14 son explícitamente extraterrestres. Unos pocos más parecen serlo implícitamente. O sea, el nivel de detalle, y después nos van informando, yo había leído cosas de la nave aérea, pero aquí me encontré por primera vez desarrollado el tema de la taxonomía de los seres que supuestamente la tripulaban. Mm. Recordemos la importancia que tiene eso y, por ejemplo, mira, solo en 5 de los 35 encuentros cercanos con la nave aérea aparecen involucrados seres de pequeña estatura, porque todavía está muy latente la figura del humano como tal, sobre todo la del científico loco o Sí. la del viajero misterioso, ¿no?
Incluso hay un caso también de un aspecto aparentemente diabólico, era un hombre y una mujer, si no recuerdo mal, creo que aquí también lo dice, más humano, pero después lentamente, estamos a fines del siglo XIX, irá primando la deshumanización del ser foráneo, ¿ah? Y sobre todo con el desarrollo de la primera ciencia ficción, de lo que los franceses llaman el imaginario científico. Ahí el enano macrocéfalo va a ir sentando sus reales y será el predominante. Y eso será una herencia de la cual la ufología se hará cargo indiscutiblemente. ¿Este libro se puede leer solo sin haber leído el anterior o es mejor, Sergio, hacer una lectura ordenada del tomo 1 y después del tomo 2? ¿O son obras independientes totalmente? Mira, yo creo que como todo lo de Cosmeyer se puede leer como algo independiente. De hecho, hay artículos, esto es una compilación de trabajos o de reflexiones que el propio Cosmeyer ha hecho en diversos medios. Ahora, yo creo que para la inteligibilidad del tema de los ocupantes y de su aspecto y de sus características, no voy a decir razas, porque eso de razas estaría revelando una especie de multiplicidad de seres que son reconducibles a la visitación extraterrestre, y yo no tengo ninguna seguridad de eso, para nada. Por eso simplemente hablo del aspecto de los ocupantes, que puede también ser bastante subjetivo según los observadores, pero quien se quiera formar la película completa, yo le recomiendo abordar los dos libros, que sería el 3 y el 4. Ahora que tú, ¿por qué decías todo lo de razas? Porque hemos escuchado tantas veces a algunos ufólogos diciendo, hay 600 razas de extraterrestres, uno, 45. ¿Eh? ¿De dónde se las sacan? Y sobre todo porque eso, cuando tú dices raza, estás aludiendo al hecho de que son variaciones de un tipo común, o sea, ¿te das cuenta? Tendrían Claro. que o venir de un lugar común, o si no, si son distintos orígenes, estarían usando, a mi juicio, mal el término, pero le dan al decir raza, le dan una completa independencia de la cultura humana. A eso me refiero, eso es lo que no me gusta. Lo ponen como si fuese una realidad absolutamente objetiva y que los humanos han logrado a duras penas entrever y describir. Cuando en realidad, y creo que con Meyer en ese sentido, no siendo él alguien que se preocupa de manipularnos en esa dirección, pero por la abrumadora exposición de hechos que hace, muestra que precisamente la cultura humana ha jugado un papel predominante, determinante, decisivo en esta variabilidad de seres. Sí, el libro compila artículos de Cotmeyer que se publicaron en diferentes revistas, en The Skeptic, en Magonia Monthly Supplement, en The Real News, en MUFON UFO Journal y otro montón. Hay muchos que son inéditos también, algunos que se han publicado solo en Facebook. O sea, es una compilación bastante exhaustiva también del trabajo de Cotmeyer. El prólogo corre por cuenta de Claude Moguet, por cierto, una figura de la Sí. ufología francesa, es un elemento importante también. Un libro de 340 páginas, 200 de ellas dedicadas solo al análisis meticuloso del tema de los grises. Es un libro que en realidad engloba toda una revisión, digámoslo así, sociocultural, histórica del desarrollo desde la ciencia ficción, como decía Sergio, comienzos del siglo XX, hasta las películas, hasta las series de televisión y los libros, por cierto, también sobre distintos temas que se vinculan de una u otra forma con los ovnis, o que Cotmeyer logra entrever un vínculo entre un libro del siglo XIX, por ejemplo, y lo que se cree hoy respecto a los visitantes, supuestos visitantes humanoides, o a veces ni humanoides, no hablábamos de amebas recién que no tienen forma humana alguna, o de insectoides, en fin. Sí, sí, y además que es un libro en que se mezclan producciones muy recientes sobre estos temas con otras
que son propias del cine de los primeros años de la historia de los platillos volantes. De hecho, hay un análisis que hace que uno no lo va a encontrar en ningún lugar sino en Kottmeyer. Un análisis que hace sobre el libro La amenaza de David Jacobs, conocido abductólogo, Sí. y donde, en modo alguno con carácter destructivo, sino que más bien con cierto grado de simpatía crítica, dice que incluso los partidarios más acérrimos de Jacobs y de sus conclusiones, dice algo así como, me consideran que esto es un poco divertido. Y se refiere a ese énfasis que uno también escuchó en algún momento en ciertos ufólogos de los 90, que ya venía, eso después se fue desarrollando más cuando se publica La amenaza. Después. Eso de que los grises o los alienígenas no comen y ciertamente no excretan. Entonces, Kottmeyer decía, no podremos usar con ellos las sondas anales que sí usan con los humanos. Y dice que ahí se plantea un escenario que es divertido, que es la forma de alimentarse, a través de la piel, lo que llama la teoría de la absorción. Realmente el objetivo acá es precisamente mostrar cómo se han ido construyendo estas cosas y sobre todo verlas a la luz de la comparación. ¿Sí? Y ideas como las de Jacobs no surgen de la nada, si hay un desarrollo y en cierto modo explica los derroteros que toma posteriormente. Y al mismo tiempo, ese tipo de publicaciones y de contenidos impactan decisivamente en la ufología. Sí, yo diría que los más influyentes de los últimos, ya van a ser ya 40 años, son los abductólogos. Claro, desde los 80 en adelante, fines de los 80 en adelante. Claro. Sí, son los abductólogos son los más influyentes en la ufología, curiosamente con un tema que ni siquiera estaba muy claro que fuera estrictamente ufológico. Había muchos que decían, esto no es ufología, esto es otra cosa. Ufólogos irreprochables, partidarios de la hipótesis extraterrestre, y aún así, o sea, esto no es exactamente ufología. Entonces, pero eso es lo que ha pasado. Bien. Martin Kottmeyer, entonces, Sergio, nos entrega esta taxonomía de los visitantes extraterrestres, la segunda parte, que se enmarca en el contexto de las obras completas de Martin Kottmeyer, libro publicado el año 2022, prólogo de Claude Moguet, 340 páginas, ricamente ilustrado, disponible en Amazon y en Mercado Libre. Y me imagino, Sergio, que teniendo esto en la mano y teniendo los libros y revistas que ponemos al final del programa recién publicados y listos para leer, me parece que hay una invitación que cae de cajón, ¿no? Sí, sobre todo porque es imposible resistirse aquí, resistirse a leer estas cosas, es imposible. Así que habrá que ir a leer. Sí. Dicho esto, cerramos este primer capítulo de la 4ª temporada de la Biblioteca Ufológica, agradeciendo siempre a quienes nos han acompañado hasta el final de este programa. Habrán visto que tenemos alguna variación en el formato del programa. Esperamos que eso les guste. Si no les gusta, nos escriben y lo cambiamos. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Que estén bien. Chao.